Ya, bueno chicos, vamos a comenzar con el tema número 3, que son las células, tipos y estructura. Ya, a ver chicos, ¿alguien sabe qué es la célula? ¿Alguien tiene una idea de acerca de la célula? Yo creo que lo han visto tanto en toda primaria, toda secundaria, chicos. ¿Saben cuál es la unidad mínima anatómica y funcional de todo ser vivo? Ya, ese es el concepto de célula, ¿cierto? La célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo, pero es la unidad mínima. ¿Ya? Ahora, tienen una función tanto de autoconservación y autorreproducción, y es considerada la mínima expresión de vida de todo ser vivo. ¿Qué quiere decir que te diga que es considerado la mínima expresión? Es que cuando te pregunten cuál es la unidad mínima de vida, es la célula, ¿ya chicos? No el átomo, sino la célula. Ahora, los organismos pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Ahora comencemos. Unicelulares y pluricelulares. A ver, chicos, por su etimología, ¿a qué creen que se refieren cuando yo digo unicelulares? Una sola Unicelular. célula. Ya, Ujú. muy bien, una sola célula. Y cuando hablo de pluricelulares, Muchas varias células, células, muchas agrupaciones células, muchas células. Muy bien, chicos. A ver, ¿nosotros somos seres unicelulares o pluricelulares? pluricelulares. Pluricelulares, muy bien, nosotros, ¿no? Los seres humanos. Ahora, otro ejemplo de pluricelulares, de organismos pluricelulares. A ver, Animales. Ujú. animales, muy bien, animales, animales. Muy bien, animales. Ahora, chicos, cuando hablamos de una sola célula, ¿qué organismos son unicelulares? A ver, ¿alguien tiene un ejemplo? Bacterias. Bacterias, muy bien, bacterias. ¿Por qué las bacterias son unicelulares, chicos? ¿Qué es la bacteria? A ver, ¿por qué dicen que las bacterias son unicelulares? Ya, a ver, se los explico, ¿no? Las bacterias, ahora lo vamos a ver, son células, ¿no? Son células procariotas. Entonces, cuando hablamos de bacteria es una célula procariota y en este caso es una bacteria, una sola célula, unicelular. ¿Ya? Otro tipo de ejemplo de unicelulares, podemos hablar de los protistas, de los hongos, etcétera, ¿ya? A ver, chicos, cuando hablamos de los organismos, perdón, unicelulares son bacterias y levaduras, ¿ya? Y pluricelulares hablamos de los seres vivos y de los animales. Ahora, la forma de la célula va a ser variada y está relacionado respecto a la función que realizan, ¿ok? Entonces, por ejemplo, existen células en todas partes de tu cuerpo. Las células de tu sangre no van a ser igual que las células, por ejemplo, de tu hueso, o sea, cambian de nombre, pero todas son células. Y cuando hablamos de la forma, aquí cuando vas a llevar histología, vas a hablar, por ejemplo, de los epitelios, ¿no? Y los epitelios, sus células tienen distintas formas. Podemos hablar de un epitelio cilíndrico, de un epitelio plano, ¿ya? Entonces, te das cuenta, el epitelio cilíndrico se llama así porque tiene forma de cilindro. En cambio, cuando hablamos del epitelio plano, se llama así porque no tiene forma de cilindro, no es una forma como una línea, plano totalmente. Y depende de su forma, va a ser la función que éste realice, inclusive hasta dónde se va a ubicar, ¿ya? Ahora, el tamaño normal de una célula puede variar tanto entre 5 a 50 micras, ¿ya? Va a estar en ese rango. Ahora vamos a descubrir quiénes son más grandes, si las células eucariotas o las células procariotas. Ahora, a grandes rasgos, cuando hablemos de células eucariotas y procariotas, vamos a saber que una de ellas tiene núcleo y la otra no. ¿Quién tiene núcleo, chicos? ¿La eucariota o la procariota? La eucariota. Muy bien, la eucariota tiene núcleo. ¿Y la procariota tiene núcleo? Sí tiene, pero no está definido. Ya, tiene su material genético, ¿verdad? Pero no es núcleo, sino es un nucleoide, ajá. Su material genético, su cromosoma bacteriano que vamos a ver más adelante. Ahora, cuando hablamos de la eucariota, van a haber organelas, ¿no? A comparación de las procariotas. En las eucariotas vamos a tener a las mitocondrias, a los ribosomas, a los lisosomas. Pero cuando hablamos de las procariotas, no vamos a tener una mitocondria, pero sí vamos a tener a una organela que comparten tanto eucariota como procariota, que son como dos bolitas juntas. ¿Saben cómo se llama esa organela, Ribosomas. chicos?
Ribosomas, muy bien, los ribosomas. Ya, eso vamos a tener las eucariotas y las procariotas. Ahora, les he hecho este cuadrito para que lo puedan recordar mejor. Vamos a hablar primero de las diferencias entre una procariota y entre una eucariota, ¿ok? Entonces, cuando hablemos del núcleo, ¿las procariotas tienen núcleo, chicos? ¿Sí o no? Procariotas, no, ¿verdad? No tienen núcleo. Entonces, las procariotas no tienen núcleo. En cambio, las eucariotas, como podemos ver en la imagen de acá, sí tiene un núcleo. ¿Ya? Eucariotas sí, procariotas no. Ahora, la carioteca. ¿Qué es la carioteca? La carioteca es quien recubre al núcleo, ¿ya? La envoltura nuclear. Entonces, si nosotros estamos diciendo que las procariotas no tienen núcleo, ¿tendrán carioteca? Si la carioteca es la No, envoltura nuclear. No, no tendrán carioteca, ¿cierto? No tienen carioteca. Ahora, las eucariotas, si tienen núcleo, ¿tendrán carioteca? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien, chicos. Ahora, cuando hablemos del ADN, tanto de las células procariotas como eucariotas, ambos tienen ADN. Ojo, el núcleo no es lo mismo que el ADN, ¿ya? Ahora, ambos tienen ADN, pero son de diferentes maneras, de diferentes formas. Por ejemplo, la célula procariota tiene un ADN circular y desnudo, mientras que la célula eucariota tiene un ADN de tipo lineal y no es descubierto, sino es cubierto. Ahora, cuando hablamos de las histonas son proteínas que se encuentran en el núcleo. Ahora, si estamos diciendo que las procariotas no tienen núcleo, ¿van a tener histonas? Chicos, si las histonas son proteínas que se encuentran en el núcleo, ¿qué creen ustedes? no las tiene. No las tienen, muy bien, no las tienen. Ya, no las tienen. Ahora, las eucariotas sí tienen histonas, ¿verdad? Las histonas son proteínas que van a estar ahí con el material genético y más adelante van a ver cómo se forman los que son los cromosomas. Ya, la cromatina también. Entonces, las eucariotas sí tienen histonas. Ahora, cuando hablamos de los compartimentos, las procariotas no van a tener compartimentos porque no van a tener la cantidad de organelas como lo tienen las eucariotas. En cambio, las eucariotas sí tienen compartimentos, ¿ya, chicos? Ahora, como bien lo dijo su compañera, creo que es Mel, nos había dicho que las organelas que compartían tanto procariotas como eucariotas eran los ribosomas, ¿ya? Pero, si bien es cierto, ambos van a tener ribosomas, pero van a tener ribosomas de distinto tipo. Las procariotas van a tener ribosomas de 70S, mientras que las eucariotas 80S. ¿A qué te refieres con eso? Miren aquí en esta imagen de aquí, tenemos el ribosoma procariota y el ribosoma eucariótico. ¿Ya? Tenemos, cuando hablemos del ribosoma, una subunidad grande y una subunidad pequeña. La subunidad grande es esta de aquí que pueden observar y la subunidad pequeña es así, la de abajo. Ahora, la subunidad grande del ribosoma procariote va a ser de 50S y la subunidad pequeña de 30S. Pero tú me dirías, pero yo mira, 50 más 30 es 80S. ¿Por qué dicen que el ribosoma procariote es de 70S? Porque en realidad el nombre 70S que le ponen al ribosoma no es por la suma de tanto subunidad grande como subunidad pequeña, así que no se confundan ya, chicos. El ribosoma procariote va a ser de 70S, mientras que el ribosoma eucariote va a ser de 80S, ¿ya? Entonces recuerden que no es por la suma de sus subunidades. Si bien es cierto, sí es la cantidad de subunidad, pero no es la suma. Ya, chicos, recuerden entonces, cuando hablamos de un ribosoma procariote, hablamos de que subunidad mayor 50S, subunidad menor 30S. ¿Y cuánto vale el ribosoma procariote? 70S. Se conoce como ribosoma 70S. Y en cambio en las procariotas es el ribosoma 80S. Su subunidad mayor es 60S y la subunidad menor es 40S. Y ahí estamos hablando de un ribosoma 80S. ¿Ya? Entonces, si te preguntan, ¿qué tipo de ribosoma tiene la célula procariota? Dices, ribosoma tipo 70S. ¿Ya, chicos? Ahora, tanto procariota como eucariota van a tener flagelos, pero la diferencia va a ser en el componente del flagelo, es decir, quién forma el flagelo. En la célula procariota lo va a formar la flagelina y en la célula eucariota lo va a formar la tubulina. ¿Ya? Es el componente quien difiere en qué tipo de flagelo tienen las células. Ahora, cuando hablamos del citoesqueleto, el citoesqueleto
está dentro del citoplasma y está formado por microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. Eso también lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupe. Pero las procariotas no van a contar con esto, mientras que las eucariotas sí van a contar con microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. ¿Ya? Ahora, ¿recuerdan que habíamos dicho que la célula procariota, perdón, la célula en sí estaba en un rango de 5 micras a 50 micras? Ahora, las células procariotas son más pequeñas, van a estar en un tamaño menor a 10 micras, ¿ya? Por eso he puesto eso, menor a 10 micras. Y cuando hablamos de las células eucariotas, van a estar en un tamaño mayor a 10 micras, ¿ya chicos? Mayor a 10 micras. Ahora, ejemplos de procariotas. Tenemos a las eubacterias, cianobacterias, a las arqueas. Y cuando hablamos de las eucariotes, tenemos a los protozoos, a las algas, a los hongos, a las plantas y a los animales. ¿Ya, chicos? Esta es una imagen de la célula procariota y es una imagen de la célula eucariota. Más adelante lo vamos a ver a detalle, ¿ya? Aquí en la procariota podemos observar que su ADN es circular y es desnudo. En cambio, en la eucariota, bueno, aquí no se logra ver tanto, pero es un ADN lineal y que está cubierto. ¿Ya, chicos? Y aquí vamos a ver sus distintas organelas que más adelante les voy a enseñar a identificar, ¿no? Donde tenemos el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Las mitocondrias y todo eso. Ya, pero no se preocupen, más adelante van a aprender a identificarlos. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el núcleo, ¿no? El núcleo, como les había dicho, está aquí, el nucleolo. ¿Quién recubre al núcleo? La carioteca, ¿verdad? La envoltura nuclear, esa es la carioteca. Pero esa carioteca va a tener la presencia de poros y estos poros van a servir para el intercambio de información. ¿Ya, chicos? Ahora, aquí cuando habíamos hablado de los tipos de componentes del flagelo, ¿no? Cuando habíamos hablado del flagelo procariota, habíamos dicho que el flagelo de esta célula procariota estaba compuesto ¿de qué? De flagelina. ¿Ya, chicos? Ya, hasta ahí todo bien, todo quedó claro. ¿O tienen alguna duda entre la diferencia de célula eucariota y procariota? Sí, disculpa, cuando Sí, mencionaste compartimientos, ¿a qué te referías, disculpa? sí, cuando hablamos de los compartimentos, habíamos dicho que las células procariotas no tenían tantas organelas a comparación de las eucariotas, ¿no? Las eucariotas son las que tienen las organelas. Ok, gracias. Ya, ya, listo, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Todo quedó claro? Ya, bueno, chicos. Supongo que sí. Ahora, vamos a comenzar hablando de cada una de estas células, ¿no? Comencemos con la célula procariota. Les presento la célula procariota que tienen que conocerla así como a su mamá, a su papá, a su mejor amiga, todo, ¿ya? Chicos, entonces comenzamos con lo primero. ¿Quién es que brinda la locomoción a la célula procariota? Es decir, ¿quién le permite moverse a la célula procariota? Va a ser la organela de tipo flagelo. A ver, chicos, ya lo habíamos dicho en el anterior cuadro. El flagelo de la célula procariota, ¿de qué estaba formado? ¿De flagelina o de tubulina? Flagelina. Flagelina. Muy bien, chicos. Entonces, recordemos, el flagelo es quien brinda esta locomoción a la célula procariota. Y está formado de flagelina. Ya. Ahora, habíamos dicho que existía un ribosoma, ¿verdad? Un ribosoma. ¿De qué tipo era el ribosoma en las células procariotas? ¿70S o 70. 80S? 70S, 70. muy bien. ¿Y de qué se encarga este ribosoma 70S? Se encarga de la síntesis de proteínas, ¿ya? Siempre que te hablen de ribosomas, síntesis proteica, ¿ya? ¿Y cuáles son los ribosomas? Son estas subunidades que puedes observar aquí. Aquí está un poco las subunidades de aquí, ¿ya, chicos? Ahora, cuando hablemos más adelante de ribosomas, vamos a saber que los ribosomas pueden estar unidos, o sea, varios ribosomas juntos, o pueden estar separados, ¿ya? Tenemos dos tipos, los de forma libre y los que se encuentran unidos, ¿ya, chicos? Ahora, cuando hablamos de los ribosomas que se encuentran unidos o agrupados, se conocen como polisomas, ¿ya? Y también participan en lo que es la síntesis de proteína. Unidos se conocen como polisomas. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿alguien sabe cómo se llama estos
pelitos que se encuentran aquí, que ustedes lo pueden observar en la parte exterior de la célula procariota. ¿Alguien tiene una idea cómo se llaman esos pelitos? Chicos. A ver, una pista, comienza con P. Pili. Pili. Pili, muy bien, creo que es Pili, sí, muy bien. Pili o fimbria, y tú me vas a decir, pero ya siempre he dicho que, siempre he escuchado que los llaman pili o fimbria, ¿no? No sé cuál es la diferencia. Bueno, la diferencia es que el pili participa en la conjugación bacteriana, mientras que la fimbria lo que logra es adherir al sustrato, ¿ya? Una adhesión al sustrato. Ya, cuando hablemos, por ejemplo, de la conjugación bacteriana, es un tipo de intercambio de la información genética, ¿ya, chicos? Más adelante vamos a hablar cuando hablemos también de reproducción, los tipos de reproducciones asexuales, vamos a hablar también de eso, de la conjugación bacteriana. Ya, pero ahorita recuerden que la conjugación bacteriana sirve para lo que es el intercambio de información, ¿ya? Entonces el pili permite esto. Y la fimbria es quien se adhiere a los sustratos, ¿ya? Ahora, habíamos dicho que tanto células eucariotas como células procariotas tenían ADN, pero en el caso de las células procariotas, su ADN era circular, era desnudo y no tenía presencia de histonas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se llama eso? El cromosoma bacteriano, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama el material genético en la célula procariota? Cromosoma bacteriano. Ya, ahora, estas tres cositas que pueden ver aquí como una lámina, uno más grueso, más delgado y otro color amarillo, son tres cosas distintas, ya que los vamos a analizar ahora, no se llaman por igual. Pero antes de ver eso, vamos a hablar de un pliegue en la membrana que sujeta el ADN bacteriano. Miren, este de acá, les voy adelantando, ¿no? Esto que ven de amarillo es la membrana plasmática, ¿ya? Y esa membrana plasmática van a salir ciertos pliegues, ¿ya? Estos pliegues de aquí que van a como que estar apoyando lo que es el cromosoma bacteriano, que sujetan al ADN bacteriano, ¿ya? Es como si yo tengo mi mano aquí y este es el cromosoma bacteriano, ¿no? Estoy sujetando el cromosoma bacteriano. Eso es lo que hace el mesosoma. Entonces, el pliegue de la membrana plasmática que sujeta el ADN bacteriano se llama mesosoma, mesosoma del tabique. ¿Ya, chicos? Ahora, luego vamos a tener una otra estructura que es quien brinda la adherencia y la resistencia a la misma célula procariota. Y eso se conoce como cápsula o glicocálix o glucocálix. ¿Ya? Debajo de la cápsula, que es la parte más externa, vamos a tener a la pared celular. La pared celular de la célula procariota es quien le brinda la forma a la célula y también le proporciona la protección tanto mecánica y osmótica. A ver, una mnemotecnia, no un tip para que puedan recordarlo. Pared celular comienza con P, ¿ya? Con P de protección, tanto mecánica como osmótica, ¿ya? Ahora, les había dicho que desde parte de la membrana salía el mesosoma del tabique, ¿no? Y entonces, ese lo que ven aquí de color amarillo era la membrana plasmática. Y esta está compuesta de fosfolípidos. Ya recuerdan la anterior clase que habíamos hablado de fosfolípidos, ¿cierto? Y les dije que cuando hablemos de membrana plasmática vamos a entrar a más detalle a hablar de los compuestos del fosfolípido. Ya, chicos. Ahora, dentro de todas estas paredes, de este cápsula, de esta pared y de esta membrana plasmática, vamos a tener un contenido acuoso, ¿no? El cual es el citoplasma, donde suceden todas las reacciones, dentro del citoplasma, donde se encuentran todas las organelas, ¿ya, chicos? Y bueno, para finalizar, vamos a encontrar al plásmido. El plásmido es esto que ven aquí como tipo un anillo de color verde. ¿Ya? Ese es el plásmido. ¿Y el plásmido de qué se encarga? De generar la resistencia ante los antibióticos y conjugación. ¿Ya? Por ejemplo, si te dicen, no te has vuelto, eres resistente a tal antibiótico, entonces es porque tal vez las bacterias tienen este plásmido, ¿no? Recordemos que el plásmido no es portador de todas las bacterias porque es una estructura variable, ¿ok? Entonces ciertas bacterias van a generar cierta resistencia a antibióticos causado por los plásmidos. Ya, ahora, ¿cuáles son las estructuras variables? Es decir, que no están presentes en todas las células procariotas. Es el flagelo, o sea, no todas las células procariotas van a tener flagelos, ni piliofimbrias, ni plásmido, ni endospora, ni cápsula. Ya, chicos, estas son las estructuras variables.
Los demás sí lo tienen sí o sí las células procariotas. Por ejemplo, el cromosoma bacteriano, todas las células procariotas tienen cromosoma bacteriano, y al igual que su citoplasma. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda respecto a eso? ¿O no les ha quedado algo claro? ¿Mm? A ver, chicos, con confianza o reacciones, si no quieren hablar, no quieren escribir, pongan manitos, no sé, lo que quieran en sus reacciones, para yo saber que han entendido. ¿Mm? Ya, listo, chicos. ¿Alguien puso su manito? Muy bien, gracias, Alessandra, gracias, Mil, gracias, Ashley. Ya, bueno, sigamos. Entonces, si todo quedó claro con lo que es la célula procariota, ahora hablemos de la célula eucariota. A ver, habíamos dicho que las células eucariotas eran las que tenían mayor tamaño que una célula procariota. ¿Por qué? Porque su tamaño era mayor a 10 micros. ¿Lo recuerdan? Sí, ¿no? En el cuadrito que les había puesto. Entonces, las células eucariotas es de mayor tamaño que una célula procariota. Y ellos sí tienen el núcleo, por así decirlo, verdadero con membrana, ¿no? ¿Cuál es la membrana del núcleo? ¿Cuál es la membrana que recubre el núcleo, chicos? Ya se los he dicho muchas veces. Membrana nuclear, la membrana que recubre al núcleo de la célula. ¿Cómo se llama? Carioteca. Carioteca. Carioteca, muy bien, Armando, muy bien. Mel, entonces el núcleo verdadero con membrana. ¿Cómo se llama la membrana? Carioteca. Ahora, también se encargan de un empaquetamiento del ADN con histonas, ¿ya? Entonces, cuando vemos el ADN, vemos aquí que acá tenemos a la cromatina y tenemos a las histonas, que son proteínas, y estas se van a condensar y van a formar lo que es tu cromosoma, ¿ya? Ahora, habíamos dicho que sí teníamos presencia de histonas porque teníamos lo que era el núcleo, ¿verdad? Que eran proteínas que se encontraban dentro del núcleo. Ahora, también habíamos dicho que tenían organelas como las mitocondrias, los lisosomas, el aparato de Golgi, todos los sistemas endomembranos, ¿ya? Entonces, esa es la presencia de organelas membranosas. Ahora, también tenemos la presencia del citoesqueleto, donde habíamos hablado de los microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios, ¿ya? Ahora, también tiene la división por mitosis o por meiosis, una característica propia de las células eucariotas. ¿Ya? También lo vamos a ver más adelante. Ahora, estas células forman parte de los organismos como hongos, protozoos y los tejidos de plantas y animales. Entonces, recordemos, los hongos, los protozoarios, los tejidos de plantas y animales, como son células eucariotas, van a estar presentes en todas estas descripciones que vamos a ver a continuación, ¿ya, chicos? Ahora, ¿hasta ahí quedó todo claro respecto a las características de las células eucariotas? Supongo que sí, a ver. Cuando hablamos del sistema de endomembranas va a ser como la continuidad entre varias membranas. ¿Y a qué membranas me refiero ahí? Ya, gracias, Armando, muy bien. ¿A qué membranas vamos a encontrar ahí? A la membrana nuclear, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esta membrana nuclear que envuelve al núcleo? Carioteca. Este es el primero que forma parte del sistema de endomembranas, ¿ya? Luego tenemos a lo que es el retículo endoplasmático. Pero cuando hablamos de retículo endoplasmático, tenemos dos tipos de retículo, el rugoso y el liso, ¿ya? Ahora, tú me vas a decir, ¿cómo diferencio el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso? ¿Cómo creen, chicos? El retículo endoplasmático rugoso va a tener como ciertos puntitos que tú los vas a observar en la célula, ¿ya? Y esos son los ribosomas, ¿ya? Y cuando hablamos del retículo endoplasmático, muy bien, Armando, por los ribosomas, muy bien, chicos. Ahora, y en el liso es cuando no tiene la presencia de estos ribosomas, ¿ya, chicos? Luego vamos a observar lo que es el aparato de Golgi, todo esto, donde se van a formar las famosas vesículas, ¿ya? El aparato de Golgi, luego tenemos a los lisosomas, a las vacuolas, aquí están las vacuolas, y finalmente a la membrana plasmática, que es la que se encuentra aquí. ¿Ya, chicos? Por lo general aquí van a tener sus puntitos para hablar del retículo plasmático rugoso y el retículo plasmático liso. Pero en esta imagen no está tan claro. Pero ahora, para que recuerden cuáles son los sistemas de endomembrana, comenzamos por la membrana nuclear, todo el retículo endoplasmático, todo el retículo endoplasmático, luego seguimos con el aparato de Golgi, y luego de eso tenemos a los lisosomas, a las vacuolas
y finalmente a la membrana plasmática, ¿no? Que es el límite. Ya chicos, esas son la continuidad de membranas. Luego comencemos hablando de la membrana plasmática. La próxima clase vamos a hablar toda la clase de membrana plasmática y de los tipos de transportes, pero ahorita es como para darles un adelanto de que es una parte también de la célula. A ver, comenzamos hablando de la membrana plasmática. Esta es una bicapa lipídica. Vamos a desglosar este nombre, ¿no? Bicapa, ¿a qué se refiere? A que son dos capas. Lipídica, que está formado de lípidos. Para ser específicos, está formado de fosfolípidos, ¿ya? Entonces, según eso, vamos aquí a dibujar nuestros fosfolípidos. ¿Recuerdan cómo eran que tenían su cabecita y sus patitas? Cabecitas y patitas, así. Y sus dos patitas. Ya, entonces, esto es una membrana plasmática, chicos. Dos capas. Esta es una capa que es la monocapa externa y esta es la monocapa interna. Ya, por eso se llaman bicapa. ¿Y por qué lipídica? Porque está formada de fosfolípidos, ¿ya? Y también de colesterol en animales. Ahora, una de las características de la membrana plasmática es que esa membrana es selectivamente, es selectiva, o sea, tú tienes una permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, es que no va a dejar entrar cualquier cosa a tu célula, ¿ya? Va a dejar entrar cosas, por ejemplo, iones que tu célula necesita en ese momento, pero también va a impedir la entrada de sustancias nocivas para tu propia célula, ¿no? Y eso es lo que dice aquí. Aísla selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo e impide la entrada de sustancias nocivas a la célula. Y también sirve para la comunicación intercelular. Esto lo van a conocer la próxima clase. Pero para que sepan un poquito, cuando hablamos de la comunicación intercelular, lo pueden hacer de distintos tipos. Van a tener transporte pasivo y activo, ¿no? Pero y en eso vamos a utilizar los que son las proteínas, por ejemplo, ¿no? Uno de los transportes utiliza proteínas, pero no todos. ¿Ya, chicos? Ahora, miren, aquí está lo que les estaba hablando, ¿no? De la membrana plasmática. Estos de aquí son los fosfolípidos. Aquí tenemos a su cabecita y a sus dos colitas. Cabecita y sus dos colitas. Ahora, chicos, esta cabeza que se encuentra aquí se conoce como cabeza polar. ¿Por qué? Porque es hidrofílica. ¿Ya? ¿Ustedes qué creen que significa cuando hablamos de hidrofílica? Hidro, agua, ¿verdad? Fílica, como hay cierta afinidad por el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar en contacto con el agua. Pero las colitas que se encuentran aquí, estas colas que están formadas de ácidos grasos, ya no van a ser hidrofílicas, sino van a ser hidrofóbicas. ¿Y qué quieren o qué creen que me refiero cuando digo hidrofóbica? Agua y fobia, o sea, miedo al agua, ¿no? Que no pueden estar en contacto con el agua. Por eso las cabecitas siempre están hacia adentro, ¿entienden? No están en contacto ni con el citoplasma ni con el medio extracelular. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí quedó claro? Ya, chicos. A ver, entonces, eso es un fosfolípido. Un fosfolípido tiene tanto su cabeza, que es hidrofílica, que sí puede estar en contacto con el agua, y sus colas, que son hidrofóbicas, que no pueden estar en contacto con el medio extracelular ni con el medio intracelular. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso está formado toda la membrana plasmática, pero no solo únicamente por fosfolípidos, sino también por proteínas. Mira, tenemos ese tipo de proteínas, distintos tipos de proteínas. Por ejemplo, eso es una proteína hélice. ¿Ya? Proteína integral que va a pasar ambas capas, ¿no? La monocapa externa como la monocapa interna. Ahora, chicos, céntrense en estos dibujitos que los ves de color moraditos. Primero, tenemos este de aquí. Esto moradito les presento es un glúcido, ¿ya? Un glúcido. Ahora, este glúcido, si te das cuenta, está parado en la cabeza de un fosfolípido, ¿no? ¿Sí logran verlo? Que el glúcido está parado en la cabeza del fosfolípido. Ahora, por eso, cuando hablamos nosotros de la unión de un glúcido parado en la cabeza de un lípido, ¿cómo creen que se va a llamar? Glucolípido, ¿ya? La unión de glúcido más lípido. Ahora, ¿ustedes cómo creen que se va a llamar
cuando un glúcido se encuentra parado ya no en la cabeza de un fosfolípido, sino en la cabeza de una proteína. Miren, aquí se encuentra una proteína. ¿Cómo creen que se va a llamar eso? ¿Glucolípido o tendrá otro nombre? ¿Alguna idea, chicos? Sí, es la unión de glúcido más proteínas, porque ya no está parado en un lípido, sino en una proteína. En este caso es una proteína integral. ¿Cómo creen que se llamará? Glucoproteína. Muy bien, glucoproteína. Ese es el nombre, la unión de un glúcido más una proteína. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Viendo la imagen fácilmente, ¿no? Si el glúcido está parado en la cabeza de un fosfolípido, es glucolípido. Pero si el glúcido está parado, por ejemplo, aquí, ¿no? Un glúcido está parado en una proteína, se va a llamar glucoproteína. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué más? El citosol, que es lo que se encuentra abajo, sus ramas, sus filamentos, el colesterol, ¿ya? Ahora, chicos, quiero que recuerden esto bastante, porque cuando hablemos de transporte celular va a ser necesario. Recordemos que hablamos de las dos monocapas, ¿no? La monocapa externa y la monocapa interna. Lo que está fuera de la monocapa externa es el líquido extracelular. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado, la clase pasada, hace 2 días habíamos hablado, teníamos dos células, ¿no? Teníamos el líquido intracelular y aquí teníamos el líquido intersticial, ¿no? Que era el líquido extracelular, ¿se acuerdan? Ya, entonces, esto de aquí, en este límite que ven aquí, aquí van a estar las dos monocapas. La monocapa externa que está en contacto con el líquido intersticial o líquido extracelular y la monocapa interna que va a estar en contacto con el medio intracelular. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso es su nombre, ¿no? Monocapa externa porque está en contacto con el líquido extracelular y monocapa interna porque está en contacto con lo interno, ¿no? Con el citosol, con el citoesqueleto, con todo eso, con el citoplasma, ¿no? Con las soluciones acuosas. Ya, chicos, ¿hasta ahí quedó claro? Eso tienen que entenderlo y si no lo entienden aquí, lo vamos a ver la próxima clase también de refuerzo. Ya, chicos, ¿sí lograron entender? ¿Sí? ¿Sí entendieron? A ver, una consulta. Sí, 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 muy bien. El colesterol influye en la fluidez de la membrana, ya no en el movimiento de la cola, sino en la fluidez de la membrana. Ya, también lo vamos a ver más adelante. Muy bien, Eri. A ver, ¿alguien tiene alguna otra duda? Muy bien, chicos, qué bueno que estén adelantando en los temas también. Ya. A ver, otro punto, luego que hemos hablado ya del sistema de endomembranas, membrana plasmática, vamos a hablar del núcleo. El núcleo está rodeado por una membrana doble, que era la membrana nuclear, ¿no? Que habíamos hablado de la carioteca. La membrana nuclear carioteca. Ahora, habíamos dicho también que esta membrana nuclear tiene poros, ¿verdad? Tiene poros. Entonces, la membrana nuclear posee estos poros. ¿Y cuál es la función de estos poros? Que por ahí pasan algunas moléculas desde el núcleo hasta el citoplasma. ¿Ya? Y viceversamente. O sea, este es mi núcleo y aquí tengo mi célula toda grande, ¿no? Aquí inclusive el núcleo es el más pequeño, ¿no? Pero ya, entonces, yo quiero pasar información desde mi citoplasma hacia mi núcleo, entonces puedo hacerlo de esta manera. Pero también los poros permiten que sea de viceversa, o sea, del lado contrario, del núcleo hacia el citoplasma. Entonces, eso es lo que permite el poro, la comunicación básicamente, entre el núcleo y el citoplasma y el citoplasma y el núcleo, para poder transportar sustancias, etc. ¿Ya, chicos? Ahora, en el interior del núcleo vamos a encontrar algo mucho más pequeño, que es el nucleolo. ¿Ya? El nucleolo. Y aquí en el nucleolo, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esta organela? Porque aquí se van a formar y se va a almacenar el ARN. ¿Ya, chicos? Ahora, también encontramos la cromatina, que va a estar formado por proteínas y por ADN. A ver, a ver. ¿Qué es una cromatina? Es esto. Aquí tenemos el ADN y estas histonas, que son las proteínas, histonas o proteínas que van a estar dentro del ADN. Entonces, esto va a ser como, no sé, a ver, como mi cargador, ¿no? Como mi cargador, mis audífonos, se me fue el nombre. Entonces, estas bolitas que ves aquí son las histonas, ¿no? Las histonas que van a estar
Y esto vendría a ser el ADN, el cable. Entonces, histona, cable. Entonces, va a llegar un momento donde esta cromatina, porque la cromatina es la unión de las histonas con el ADN, ¿ok? Eso sería la cromatina. Entonces va a llegar un momento donde la cromatina se va a condensar bastante, o sea, esto se va a enrollar, ¿no? Se va a condensar y ya no se va a llamar cromatina, sino se va a llamar cromosoma, ¿ya? Entonces la condensación de la cromatina se va a conocer como cromosoma, ¿ya, chicos? Pero no se asusten todavía, eso lo vamos a ver casi al final. Pero cuando hablemos de la cromatina, va a estar formado de proteínas y también por ADN, que es esto, ¿no? Histonas y ADN. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el núcleo. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí quedó todo claro? ¿O tienen alguna duda? Pregunten con confianza, chicos, no se preocupen. ¿O reacciones? Ya, bueno, supongo que sí, todo quedó claro. A ver, chicos, ¿me podrían ayudar con esta pregunta? Dice, ¿la envoltura nuclear se forma a partir de ya, me olvidé de decirles eso, antes de todo esto. Bueno, esto hay que hacerlo de nuevo, ¿no? El retículo plasmático liso, a ver, dice liso. ¿Qué dice el resto? A ver, se han leído un poco de su teoría antes de decirles las claves, porque si les digo qué es la clave, básicamente. Ya, a ver, Armando dijo el retículo plasmático liso, creo. Ya. Bueno, chicos, la envoltura nuclear se va a formar a partir del retículo plasmático rugoso. Recuerden que habíamos hablado del retículo plasmático rugoso y ahí tenía la presencia de proteínas. Entonces, estas proteínas del retículo plasmático rugoso lo que van a permitir o lo que van a hacer es formar esa envoltura nuclear. Entonces, esto ha sido pregunta de examen. Cuando te digan la envoltura nuclear se forma a partir de retículo endoplasmático rugoso. Lo marcas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, esa es otra pregunta, eso sí la pueden resolver, chicos. ¿La membrana nuclear contiene poros qué? Justo lo acabamos de hablar. ¿Qué hacían los poros de la membrana nuclear? A ver, claves, chicos, les doy 2 minutos para que puedan responderlo. A ver, Joaquín dice la B. ¿Alguien tiene otra clave, chicos? A ver, chicos, nadie más, nadie más. Ya, muy bien, Joaquín, estás en lo correcto. A ver. La membrana nuclear contiene poros que siempre están abiertos a que los materiales puedan entrar o salir a través de ellos. O sea, ¿los poros permiten que entren sustancias nocivas? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Entonces esto es falso. Muy bien. Conectan la membrana interna y externa nucleares permitiendo que pase el ARN mensajero y algunos iones. Sí, ajá, lo habíamos dicho, ¿no? Recuerden que este era el núcleo. Y esta era la célula, ¿no? Entonces el núcleo tenía su envoltura nuclear y en su envoltura nuclear teníamos la presencia de poros. Entonces lo que me está diciendo el enunciado es que conectan la membrana interna y externa nucleares. Sí, porque aquí está la membrana interna de mi núcleo y la membrana externa de mi núcleo. Entonces lo conecto a través del poro y permite que pase el ARN mensajero, porque aquí en el nucleolo se almacenaban, ¿verdad? El ARN, ¿recuerdan? Y también permiten el paso de algunos iones.
Ojo, lean el enunciado. Algunos iones, no todos los iones. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la clave correcta. Ahora, ¿permite solamente el paso de moléculas no polares a través de la membrana? No, no solo las no polares, ¿ya? Entonces, siempre cuando te digan como que solamente duda de esa clave, al menos que estés totalmente seguro que sea la clave correcta. ¿Ya? ¿Permite solamente el paso de agua al interior del núcleo? No, porque habíamos dicho que también permiten el paso de iones, ¿no? Y los iones no son agua. Ya, en la tercera me dice, son las estructuras más pequeñas de la célula que no permiten el paso de iones a través de ellas. No, habíamos dicho que los poros selectivamente permitían el paso de iones y no permitían el paso de sustancias nocivas. ¿Ya, chicos? Entonces, este tampoco sería la clave. ¿Ya? No permiten, sí permiten. Solamente el paso de agua, no, también el paso de iones. Solamente el paso de moléculas no polares, no, no solamente de las no polares. Ya, chicos, hasta ahí quedó todo claro. Muy bien, Eric. No. Puedes pasar a la siguiente pregunta. ¿Tienen alguna duda respecto a esta pregunta? Ya, no, todo quedó claro. Entonces, muy bien, chicos. Ya, bueno, ya hemos hablado de la membrana, del núcleo. Ahora comencemos a hablar de las organelas. Ya, a ver, chicos, ¿recuerdan? Esta imagen se les hace similar. Esta estructura que tiene 80S, su subunidad menor es 40S y su subunidad mayor es de 60S. ¿Cómo se llama esa estructura, chicos? ¿Recuerdan? Ribosomas. Ribosomas, muy bien, vamos a hablar de los ribosomas. ¿Y los ribosomas de qué se encargaban? De sintetizar proteínas. ¿Y cómo se llama el proceso de sintetizar proteínas, es decir, crear proteínas? Se llama el proceso de la traducción. Ahora, ¿qué son las organelas? Son estructuras globulares. Ahora, ¿los ribosomas tienen membrana o no tienen membrana? Los ribosomas no tienen membrana. ¿Ya? Y están formados por varios tipos de proteínas asociados a un ARN ribosomal. ¿Ya? Entonces, si me preguntan qué son los ribosomas, siempre acuérdense que los ribosomas sintetizan proteínas, traducción, pero son organelas globulares, o sea, en forma de círculo, con dos subunidades, subunidad menor y subunidad mayor, que no cuentan con membrana. ¿Ya, chicos? Ahora, eso es cuando hablamos de los ribosomas. Luego vamos a pasar a hablar de los centriolos. Con dos centriolos van a formar un ángulo de 90 grados. O sea, esos dos tubitos que ven acá como tipo cilindro son los centriolos. Y los centriolos siempre van a estar algo así, ¿no? En un ángulo de 90 grados. Y la unión de estos dos centriolos formando este ángulo se va a conocer como centrosoma. ¿Ya? ¿Y dónde vamos a encontrar los centriolos? En animales, ya en animales. Y bueno, en eso básicamente. ¿Y qué es lo que forman el uso acromático o el uso mitótico en la división celular? Eso también lo vamos a ver más adelante. Siempre este tema es muy importante porque te habla de todos los temas. O sea, te habla de, por ejemplo, ahorita división celular, te ha hablado de transporte celular. Entonces, siempre hablar sobre las organelas es importante que se las aprendan para que más adelante no estén perdidos. Ya, por más simple que parezca. Entonces, cuando hablamos de estos dos centriolos que forman un centrosoma, vamos a encontrarlo en animales y forman el uso acromático o mitótico en la división celular. Ahora, hemos hablado de los ribosomas que no tienen membrana. Ahora hablemos de las organelas con una membrana. A ver, chicos, ¿alguien sabe cómo se llama esa organela que tiene enzimas hidrolíticas y participa en la digestión celular? Lisosomas. Lisosomas. Muy bien, muy bien. Los lisosomas son estos, ¿no? Que tienen enzimas hidrolíticas que van a catabolizar, por ejemplo, el almidón, ¿no? Es un ejemplo. Y van a participar en la digestión celular. Luego tenemos otro tipo de organela con una sola membrana, que es el peroxisoma. Ya como su mismo nombre lo dice, peroxisoma, es que forma y también a la misma vez de formar, también degrada al peróxido de hidrógeno. ¿Ya, chicos? Ahora, hay una estructura, una organela que únicamente se encuentra en plantas. ¿Ya? Uy, ya. Ahora, hablamos de la vacuola grande y central. Su membrana se va a llamar tonoplasto. ¿Y qué se encarga de hacer el tonoplasto? Almacenar agua y pigmentos. Entonces, cuando nosotros hablemos de una organela con una membrana únicamente en plantas, es la vacuola grande y central. Y su membrana se va a llamar tonoplasto. ¿Ya, chicos?
Ahora, aquí quiero que presten mucha atención cuando hablamos de las organelas con dos membranas y hablamos de la mitocondria. Siempre que te hablan de mitocondria, la mitocondria es una organela que se encarga de la respiración celular. ¿Por qué? Porque aquí en la mitocondria vamos a llevar a cabo todas las reacciones químicas, bueno, la mayoría de las reacciones químicas que van a usar energía, ya que se usan en las actividades celulares. Ahora, esa mitocondria va a poseer dos tipos de membranas, por eso decimos que tiene dos membranas, valga la redundancia, ¿no? Tenemos una membrana externa, ¿ya? Y una membrana interna. Membrana externa y membrana interna. Ahora, esa membrana interna va a formar como ciertos pliegues, como pueden observar aquí, como un zigzag, ¿no? Estos pliegues de aquí, que se va a llamar cresta mitocondrial. Mitocondria. Y esto viene de las derivaciones o de las, como formar ondas de la parte de la membrana interna de la mitocondria, ¿ya chicos? Ahora, luego pasamos al plastidio. El plastidio también solo se encuentra en plasma y tenemos al cloroplasto, al cromoplasto y a los leucoplastos. Estos son plastidios, pero lo que los diferencia son sus pigmentos. Tenemos el cloroplasto, que es con pigmento clorofila, es decir, verde, al cromoplasto con pigmentos del caroteno, anaranjado, licopeno, caroteno anaranjado, licopeno rojo y xantofila amarillo. Y cuando hablamos de los leucoplastos, son los que se encargan de almacenar sustancias. Por ejemplo, tenemos al amiloplasto, proteinoplasto, elainoplasto u oleoplasto. ¿Ya chicos? Entonces varía mucho respecto al pigmento. Cuando habíamos hablado de cloroplasto, verde, cromoplasto era anaranjado si era caroteno, licopeno rojo y xantofila amarillo. ¿Ya chicos? ¿Hasta ahí quedó todo claro o tienen alguna otra duda respecto a organelas? La verdad parece que no. Ya. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, ayúdenme con esta pregunta. Son estructuras globulares sin membrana formadas por varios tipos de proteínas asociados a ARN ribosomal. ¿Cuál es la clave, chicos? Ribosoma. A ver, ribosoma. Muy bien, Armando. ¿Por qué te diste cuenta que era el ribosoma? Muy bien, Eric. ¿Cómo te diste cuenta que esa era la clave? ARN R es el con el problema del ARN el ribosoma. Ya, muy bien, sí, muy bien también, Eric, ¿no? Nos dicen estructuras globulares. Globulares puede ser cualquiera, ¿no? Como los ribosomas también. Pero me dicen sin membrana. ¿Y qué organela no tenía membrana? Los ribosomas, muy bien. Pero también me dice que está formado por varios tipos de proteínas, ¿no? Varios tipos de proteínas asociados a un ARN ribosomal. Entonces eso también sería otro punto. Muy bien, chicos. Entonces los ribosomas. Ahora, hablemos del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Cuando hablamos del retículo endoplasmático, es un sistema de membranas que se va a extender a través del citoplasma. ¿Ya? Ahora, ¿desde dónde? Desde la membrana nuclear hasta la membrana celular. Proveen vías para el movimiento de materiales por la célula. A ver, recuerden que cuando les había dicho de retículo endoplasmático teníamos dos puntos de retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Y aquí lo vamos a ver, ¿no? Mira. Retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo me doy cuenta que esto que está demorado es el retículo endoplasmático rugoso? Por los puntitos. Y estos puntitos que tú observas son los ribosomas, ¿ya? Entonces, retículo endoplasmático rugoso, hablamos de los ribosomas. ¿Y qué se encarga de hacer el retículo endoplasmático liso? El retículo endoplasmático liso se encarga de sintetizar a lípidos y como tú puedes observar aquí, no tienen puntitos, ¿verdad? Porque ellos no cuentan con los ribosomas. Entonces, cuando hablamos del retículo endoplasmático liso, se encarga de la síntesis de lípidos. Mientras cuando hablamos de retículo endoplasmático rugoso, que es esto de acá, bueno, esto no, esto es el núcleo, ya no se confundan. El retículo endoplasmático rugoso, vamos a hablar de que se encargan de sintetizar a proteínas, de la síntesis de proteínas. Ya chicos, entonces esta es la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso se encarga lípidos, sintetiza lípidos, termina en L. Y retículo endoplasmático rugoso, perdón, recuerdan de ribosomas y que se encargan de sintetizar los ribosomas, las proteínas. ¿Ya?
Entonces, por ahí también podrían sacarlo o acordarse si es que no se llegan a memorizarlo. Y bueno, también nos dicen que va desde la membrana nuclear, como te das cuenta aquí está el núcleo, esto de como lila es el núcleo y el núcleo tiene su membrana nuclear, ¿no? Entonces, todo va desde la membrana nuclear hasta la membrana celular. Aquí está la membrana celular, ¿ya? Ahora, aquí sí el aparato de Golgi, aquí les voy a explicar básicamente todo, ¿ya? Es el lugar donde se preparan los materiales para que sean liberados hacia la célula, hacia el espacio intercelular, desde la célula hasta el espacio intercelular, mediante el proceso de secreción. Ya, yo, mira, no entendí nada, explícamelo, por favor. Ya, miren, chicos, recuerden que habíamos dicho, ¿esto qué era? Esto de moradito, ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme a identificarlo. Todo esto de morado, ¿cómo se llama, chicos? Todo esto, con todo el verde. Nu, a ver, chicos, ayúdame, pues, para saber si han entendido un poquito, chicos. ¿Cómo se llama lo de color morado, chicos? Con todo y lo El núcleo. verde. Núcleo, muy bien, chicos, es el núcleo. Ajá, el núcleo es más pequeño, está más adentro, sí, chicos. Ya, ahora, el núcleo va a tener su carioteca, ¿no? Que es eso de verde. ¿Y cómo se llaman estos puntitos? Bueno, estos como agujeritos, más que puntitos, agujeritos que se encuentran en la carioteca. ¿Recuerdan? Poros, muy bien. Y los poros permitían la salida o entrada de ciertas sustancias, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Ahora, luego de ellos, luego de la membrana nuclear, habíamos dicho un sistema de continuidad en las endomembranas, ¿no? Teníamos el retículo endoplasmático. Ahora, ¿qué tipo de retículo endoplasmático es este? Es este el de aquí. ¿Qué tipo de retículo endoplasmático es? ¿Liso o rugoso? Todo esto. Rugoso, Rugoso, muy bien. Retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo te diste cuenta que era retículo endoplasmático rugoso? porque tiene adherido los ribosomas. Muy bien, porque tiene las bolitas, ¿no? Los puntitos, que son los ribosomas. Muy bien. Y luego, ¿esto el que queda qué es, chicos? ¿Es retículo endoplasmático rugoso o liso? Eso de aquí. Liso, muy bien. Retículo endoplasmático liso. Ahora, chicos, el retículo endoplasmático rugoso, ¿qué sintetizaba? ¿Recuerdan? Proteínas. Proteínas. Muy bien, Eric, muy bien. Muy bien. Proteínas para la membrana. ¿Y qué sintetizaba el retículo endoplasmático liso? Lípidos. Muy bien. Ya. Estos tipos de sustancias van a ser empaquetados, ¿ya? Van a ser empaquetados y van a estar transportados en vesículas para llegar ¿a dónde? Al aparato de Golgi, ¿ya? Al aparato de Golgi. Ahora, ese aparato de Golgi, que es del que estamos hablando actualmente, porque eso es lo que hemos hablado antes, ¿no? El retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático de Golgi va a tener caras. Una de ellas es la cara cis y la otra es la cara trans. ¿Ya? La cara trans. Cara cis y cara trans. Ahora, chicos, estos lípidos, estas proteínas van a ser transportadas en vesículas y van a entrar por la cara cis. Ahora, la cara cis va a estar más pegado hacia dónde? Hacia el núcleo, ¿verdad? Mientras que la cara trans va a estar más pegado hacia dónde? Hacia la membrana celular, ¿no? La membrana plasmática. Y entonces, aquí cuando pasa por lo que es el aparato de Golgi y ya pasó por la cara cis y luego por la cara trans, se van a formar los que son las vesículas secretoras. Y estas son las que van a ser expulsadas por la membrana celular. ¿Ya, chicos? Hacia el exterior, hacia el espacio extracelular, ¿ya? O también conocido como intersticial. Ya, chicos, hasta ahí quedó claro. Lo que quiero que entiendan es que las proteínas y los lípidos van a ser transportados en vesículas hacia el aparato de Golgi y es aquí donde va a pasar por la cara cis, que está más pegada hacia el núcleo, y la cara trans, que está más pegada hacia la membrana. Van a pasar por estas caras del aparato de Golgi para luego formar las vesículas secretorias y expulsarlo hacia el exterior. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí quedó todo claro? ¿Tienen alguna duda respecto al aparato de Golgi? ¿Entendieron el proceso de liberar desde la célula hasta el espacio intercelular? Sí, chicos. Ah, ya, miren. Eric me dice todo claro. Supongo que los demás también, ¿cierto? Porque no me dicen nada.
Bueno, entonces pasemos a la pregunta. Si todo quedó claro, sí, Armando, ya, genial. Entonces, hablemos de la pregunta número 6 que nos dice, ¿es función de retículo plasmático liso? Todos los que les pongo son preguntas de exámenes, chicos, de exámenes pasados, para que vayan practicando. A ver, Armando dice la B. Eric dice la B. Ya, muy bien, chicos. Ajá, muy bien todos. Síntesis de lípidos que conforman la membrana plasmática, ¿no? Entonces, habíamos dicho retículo rugoso liso era síntesis de lípidos. Ya, muy bien. Ahora, ¿por qué no puede ser la D? Me dice síntesis de ARN. Eso no lo hace el lípido. Síntesis de proteínas tampoco. ¿Quién hacía la síntesis de proteína, chicos? El retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. Ajá. Luego me dice el transporte de vesículas desde el citoplasma hacia el espacio intercelular. ¿Quién se encargaba de formar estas vesículas hacia el espacio intercelular, chicos? ¿Se acuerdan de los lípidos y las proteínas? ¿Quién se encargaba de formar estas vesículas? El aparato de Golgi. Muy bien, Armando, el aparato de Golgi. Ya, chicos, entonces por eso no sería la clave. La clave es la B. ¿Ya? Ahora, esta es otra pregunta. Al interior de las células son estructuras membranosas continuas. ¿Cuáles son esas estructuras membranosas continuas? O sea, que están en continuidad. El retículo rugoso y liso. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. El retículo plasmático rugoso y el retículo plasmático liso, la D. Ah, muy bien, Ashley, muy bien. Al que respondió por audio también. Ya bueno, chicos. Para ir finalizando, hablemos del citoplasma. El citoplasma es un espacio interno de la célula. Recuerden, tenemos nuestra célula, nuestro núcleo, y esta es la membrana plasmática, ¿no? Todo lo que se encuentra dentro es el citoplasma, el espacio interno de la célula. Y este va a contener al citosol, al citoesqueleto y a las organelas de las membranas y a las membranas internas. Ahora, cuando hablamos del citosol es el coloide contenido en el citoplasma, ¿ok? Coloide. Recuerden que citoplasma es diferente a citosol, algunos lo confunden, pero el citosol viene a ser el coloide contenido dentro del citoplasma y el citoplasma es otra cosa. ¿Ya, chicos? Ahora, así como hablamos del citosol, también vamos a hablar del citoesqueleto, que es otra cosa distinta. El citoesqueleto va a ser una red tridimensional de proteínas. ¿Y quiénes van a formar el citoesqueleto? Recuerden que les había hablado de los microtúbulos, de los microfilamentos y de los filamentos intermedios. Entonces, cuando hablamos de los microtúbulos, una mnemotecnia comienza con T, túbulos, va a estar formado de tubulina, ¿ya? Tubulina. Y estos se encargan de formar a los cilios, a los flagelos, a los centriolos, el uso acromático, ¿ya? Ahora, también se encargan de sostener a las organelas y estabilizar la forma de la célula. Les presento a los microtúbulos, chicos. Los microtúbulos van a estar formados por dímeros de tubulina. Esto es un dímero de tubulina. Uno va a ser alfa tubulina y otro va a ser beta tubulina. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de los microtúbulos? Sostener esas organelas y formar y dar forma a la célula. ¿Y por qué están conformados o por qué está formado el microtúbulo? Por tubulina. ¿Ya? Luego, cuando hablemos de los microfilamentos, están formados de actina. ¿Y dónde van a estar presentes? En los pseudópodos. ¿Y cuál es su función? La contracción muscular y la ciclosis. Miren, aquí van a ver cómo son los microfilamentos, ¿no? Que están formados por actina. Están las bolitas de actina. ¿Y cómo se va a encontrar dentro de la célula? Miren, justo casi por la pared. En cambio, los microtúbulos se van a encontrar como en forma de araña. Ya, chicos, por eso se dice que es una red tridimensional. Luego, cuando hablamos de los filamentos intermedios, hablamos que los filamentos intermedios se encargan de fortalecer el citoesqueleto. ¿Y por qué están formados esos filamentos intermedios? Por queratina, bimentina, neurofilamento y láminas. ¿Y de qué se encargan? De fortalecer a este citoesqueleto. Ya, chicos, ahora, eso sería todo por la parte de citoesqueleto. Les he puesto como que lo más preciso y lo que sí deben aprendérselo, porque les pueden preguntar.
¿Por qué está compuesto? Por ejemplo, microtúbulos por tubulina. ¿Dónde los encontramos? En los hilos, flagelos, centriolos. Ahora, ¿cuál es su función? Sostienen las organelas y estabilizan la forma de las células. Entonces, de cada uno de estos componentes del citoesqueleto he puesto sus 3 componentes, ¿no? ¿Dónde los encontramos? Su función y por qué está compuesto. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿está ahí todo claro? Ya nos queda solo una diapositiva, ya se los veo cansaditos también. ¿Hasta ahí quedó todo claro? ¿O tienen alguna duda, chicos, respecto a las organelas y el citoplasma que acabamos de ver? A ver, chicos, una reacción, pueden comentar en el chat. Ya, todo claro. Alguien me levantó la manito. Muy bien. Ya, chicos. Bueno, entonces para finalizar vamos a hacer un breve repaso cuando hablamos en eucariotas y procariotas, ¿no? Este cuadrito que lo saqué de su PPT, de su teoría. Cuando hablamos de la membrana nuclear ya habíamos dicho que en eucariotas está presente y en procariotas ausente. El ADN en eucariotas está combinado con proteínas porque tenía la presencia de las histonas, mientras que en las procariotas era un ADN circular y desnudo, mientras que las eucariotas eran lineal y cubierto. ¿Ya? Ahora, los cromosomas en eucariotas son múltiples, mientras que en procariotas es único. Y cuando hablemos de la división celular, habíamos dicho que en eucariotas tenemos mitosis, meiosis, mientras que en procariotas solo tenemos fisión binaria. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de las mitocondrias, cloroplastos y ribosomas, los ribosomas eran 80S en eucariotas y en procariotas 70S. Ya, las mitocondrias en eucariotas van a estar presentes, mientras que en las procariotas van a estar ausentes, al igual que el cloroplasto también, ¿ya? Ahora, la pared celular, en el caso de la eucariota, está formado por celulosa en vegetales y para las procariotas está formado de mureína, ¿ya, chicos? Y tanto el nucleolo como el retículo plasmático está presente en células eucariotas, pero en procariotas ambos están ausentes, ¿ya? Y recuerden que habíamos dicho que ambos tenían lo que son los flagelos de estructuras, pero que eran estructuras variables. Y que las eucariotas también tienen presencia de cilios. ¿Ya, chicos? Y aquí es la diferencia donde les dije, ¿no? De organismos unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares, todas las funciones vitales son desarrolladas por una única célula. Y son unicelulares todos los procariotes y algunos protistas y levaduras. ¿Ok? Aquí están los ejemplos de unicelulares. Mientras que cuando hablamos de pluricelulares van a estar formados por un conjunto de células organizadas por proliferación de una célula, de una primera célula que fue el cigoto, ¿no? Y ahí va a ir creciendo todo el ser vivo, desarrollándose en el feto. Ahora, los descendientes de las células poseen la misma información genética, su proceso de diferenciación celular da origen a distintos tipos de células. Entonces, en conclusión, las unicelulares tienen todas sus funciones dadas por una única célula, mientras que las pluricelulares es el conjunto de células que son causadas por la proliferación desde la célula 1, número 1, ¿no? Ya, y bueno, aquí está esta imagen también para que puedan comparar, ¿no? La diferencia, cómo es que se notan las organelas en las células eucariotas, mientras que en las procariotas no solo tenemos la presencia de ribosomas, ya en ribosomas 70S, 70S, y mientras que en las eucariotas 80S. También vemos las mitocondrias, el aparato de Golgi, retículo plasmático rugoso, liso, su ADN. ¿No, chicos? Miren, aquí si se dan cuenta, su ADN está cubierto, mientras que en el ADN cromosómico su ADN está descubierto. ¿Ya, chicos? Y si me preguntan cuáles son los seres unicelulares, o sea, los que solo tienen una célula, aquí hay ejemplos, los protozoos, las bacterias, las levaduras, las algas unicelulares, ojo, algas unicelulares. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿O todo quedó claro? Ya, a ver, ¿alguien levantó su manito? Supongo que sí, todo está bien. Ya, genial, chicos. Ahora, para terminar, pueden ayudarme con esta pregunta. Dice, sobre la célula eucariota, señale lo correcto. ¿Cuál creen que es la clave, chicos? A ver, Armando dice la E, Ashley también dice la E.
Ya, muy bien, chicos. A ver, sobre la célula eucariota decimos que presentan organelas membranosas, sí, muy bien, organelas membranosas, como quienes el aparato de Golgi retículo plasmático, y estas se encuentran ausentes en las células procariotas. Muy bien, chicos. A ver, ¿solo presentan organelas membranosas? No, porque también teníamos una organela sin membrana, ¿no? ¿Cuál era esa organela sin membrana? El ribosoma. ¿Su material genético se encuentra ubicado en el nucleoide? No, el nucleoide no. Eso es para el lado cuando hablamos del núcleo primitivo, no cuando hablamos de las células procariotas. Estamos hablando que el material genético de las células eucariotas está en el nucleolo. Ya, chicos, no es lo mismo, aunque se parezca a la definición. Bueno, el término, perdón. La número B dice, al igual que una célula procariota se divide por fisión binaria, no, la fisión binaria es propia de la célula procariota, no de la célula eucariota. La célula eucariota tiene la meiosis, la meiosis, más adelante también lo van a ver. Y luego nos dicen, además de la membrana plasmática, todas las células están rodeadas de pared celular. No, la pared celular también es propia de las células procariotas. ¿Ya, chicos? Bueno, esa fue la última diapositiva. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? Hasta ahí terminó el tema de hoy. Hemos tratado de hablar de las células, sus funciones, sus organelas y todo eso, y las diferencias entre células procariotas y eucariotas. ¿Tienen alguna duda, chicos, o todo quedó claro? Todo claro, ya, genial, Eric. Bueno, chicos, ahorita les voy a mandar el post ya, un minuto, a ver. Recuerden llenar el post chicos, ¿ah?